the outline of the lecture. Bien, este es el resumen, la síntesis de lo que va a ser la presentación. Hay autores como Josipovich destacan que independientemente de la tradición meditativa, la mayoría de técnicas de meditación comparten el objetivo último de la autoidentificación con el ego a la conciencia no dualista. También recibe el nombre en diferentes tradiciones como luz clara, unidad, silencio mental, presencia abierta, Mahamudra. Bien, en cuanto a la definición, la conciencia no dualista se podría definir como un conocimiento despierto y abierto que precede a la conceptualización y a la intención e unifica procesos mentales extrínsecos e intrínsecos, autorreferenciados, sin fragmentar el campo de experiencia en dualidades opuestas. Las consecuencias de la conciencia no dualidad es que la principal es que la identificación de la dicotomía sujeto-objeto, esta distinción habitual, no existiría. El conocedor, lo conocido y el proceso de conocer se experimentan como un único cambio, un único campo o aspecto. La conciencia dualista no es lo mismo que el estado o estados transpersonales. Es uno de los estados transpersonales, pero estos estados en los que las personas han trascendido su percepción actual del yo, pero sin encontrar necesariamente la conciencia no dualista. Además, no es un despertar espiritual. Ese despertar espiritual, que es otro tipo de estado transpersonal, se podría definir como la experiencia de un gran sentido de amor por sí mismo y por los otros y la libertad de pensamiento y sentimiento. Puede incluir o no la conciencia dualista. Bien, hay diversos modos de alcanzar la conciencia no dual. El más conocido sería la meditación en términos generales, meditar con técnicas deconstructivas, no otras técnicas meditativas. También la autoindagación, esta técnica es más frecuente en la tradición Vedanta Advaita. Nisargadatta es uno de los autores que más han estudiado el tema. Y en tercer lugar, las experiencias psicodélicas con ayahuasca, peyote u otras sustancias. La atención plena, al menos en cuanto a técnicas occidentales, se centran solo en las fases previas de la conciencia existencial, como por ejemplo el no apego, el descentramiento y la compasión, pero no se centra en la conciencia no dualista. En cuanto a la neurobiología, en esta disciplina se destaca la estructura dualista de la experiencia, que parece tener un paralelo en la organización global de la corteza cerebral. Existiría una red por defecto intrínseca que participa en procesos autorreferenciales y además tenemos la red extrínseca o de tareas positivas que participa en la percepción y nuestra actuación en el entorno. Los incrementos en la actividad, en la activación y la conectividad funcional en las zonas de la red por defecto se ha descubierto que con meditación destacan el polo de experiencia subjetivo, mientras que los incrementos en las activaciones, en la conectividad funcional, en las áreas de la red extrínseca, se ha demostrado que con meditaciones en el objeto de la experiencia. Las meditaciones que inciden más en el polo objetivo suelen ir acompañadas de un descenso en la actividad de esta red. La mayoría de los estudios sobre meditación en los últimos años pertenecerían a esta segunda categoría, que incluye la atención enfocada y la monitorización abierta, todas ellas consideradas como meditación mindfulness. Pero un estilo meditativo que permite
un funcionamiento natural de la mente y que reconoce una base no dualista, se podría revelar un ser más integrado, más auténtica, la unidad natural de los aspectos intrínsecos e extrínsecos de la experiencia, la no dualidad, la conciencia no dual. Cuando se permite que la mente sea libre, su actividad espontánea revela dos aspectos. Primero, surgen y pasan los pensamientos y otros contenidos mentales. Y en segundo, y más importante, la conciencia de fondo, es decir, un conocimiento abierto y despierto que precede a la conceptualización y la intención, contextualiza y unifica estos procesos mentales. Esta conciencia de fondo aparece en la meditación, parece que es fija, no cambia, no inmutable, una conciencia, un conocimiento vacío, desprovisto de contenido. Y los diversos estados de arousal o activación parecen procesos dinámicos. Normalmente se utiliza como metáfora la imagen de el espejo en las tradiciones meditativas. Así pues, las técnicas de meditación no están limitadas a las estrategias de control cognitivo que fragmentan y suprimen los aspectos del yo. Más bien, el funcionamiento natural de la mente que reconoce la conciencia no dualista de fondo pueden revelar un yo más, un ser más integrado. Como conclusión, cabe decir que las investigaciones futuras podrían diferenciar más los mecanismos neuronales de la conciencia no dual, más allá de la atención enfocada y la monitorización abierta, y también explorar los efectos de la conciencia no dual sobre los procesos cognitivos y afectivos. Termino con esto. Muchas gracias. Hello, everybody. Hola a todos, soy William Van Gordon. Are you all still awake? ¿Seguís despiertos? ¿Todos? ¿Todas? ¿Sí? Good. Ahí estamos. Bien. I'm going to talk Quiero about hablaros ontological de addiction theory. la teoría de la adicción ontológica. Es una teoría que he desarrollado y he trabajado en ella con mi colega Edo Shonin durante varios años. La teoría de la adicción ontológica guarda relación con el apego al yo, mí y el mío. Antes de pasar a abordar lo que sería esta teoría, quiero compartir con vosotras un poema que escribí con mi colega Edo Shonin. Y dice así: como el reposo que sigue cuando despertamos de una pesadilla, como el indulto del general aislado que reconoce los soldados invasores como sus propias tropas, como el alivio que surge al darte cuenta de que la serpiente no era más que una pieza, un trozo de cuerda vieja, como el éxtasis del cazador de tesoros que desespera al volver para encontrar que todas las riquezas estaban enterradas bajo su propio hogar. Oh, yo que me has esclavizado tanto tiempo, después de ver tu rostro vacío, me he librado de los grilletes de la ignorancia y he entrado en la morada gozosa sin retorno. Bien, quisiera mencionar, destacar algunos aspectos que podrían ser útiles. Quizás lo más importante, que la verdad que buscamos suele estar mucho más cerca de lo que pensamos, y a veces solo hay que cambiar de perspectiva sobre cómo vemos el mundo y, lo más importante, cómo nos vemos a nosotros mismos para que esa verdad se revele. Bien, la teoría de la adicción ontológica es un nuevo modelo metafísico dentro de la psicopatología. Es un nuevo modelo para enfermedad mental, si quieren decirlo así. La adicción ontológica se define como la renuencia a abandonar una convicción arraigada y errónea en un yo que existe inherentemente, así como la funcionalidad alterada que emerge de esa convicción. Luego,
luego lo veremos con detalle. La teoría subyace al modelo de formación y entrenamiento utilizado en algunas intervenciones basadas en mindfulness de segunda generación, tales como MAT, Meditation Awareness Training, o formación, entrenamiento en conciencia a través de la meditación. Quiero hablar de algunas evidencias de la teoría y mañana hablaremos también de mindfulness y vacuidad. Será un seguimiento. Hoy vamos a ver algunas de las características de la adicción ontológica y mi colega Edo hablará sobre cómo tratar. Veremos ambos aspectos, ambas perspectivas. Empezaremos con la etiología que causa adicción ontológica. Comparado con un modelo normal, diríamos que el modelo biopsicosocial de la enfermedad mental incluye una perspectiva mucho más generalizada, más inclusiva, y nosotros decimos que aún así es un enfoque reduccionista porque no tiene en consideración los factores espirituales. A decir verdad, en psicología, sobre todo en la psicología clínica en su conjunto, los factores espirituales, por ejemplo, en el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, los factores espirituales reciben 4 líneas de todo el manual. Se dicen que son otras condiciones que podrían ser objeto de atención clínica. La adicción ontológica destaca para evitar que surja, que emerja esta adicción ontológica, hemos de implicarnos en una práctica espiritual auténtica. En cuanto a la OA, la práctica espiritual se podría contextualizar como aquello que nos ayuda a trascender la mismidad o el propio egoísmo. ¿Qué significa esto? Si participamos en prácticas que ayudan a asentar nuestra idea del yo, estaremos propagando la adicción ontológica. Una buena forma de hacerlo sería a través del apego, practicar el apego. Anteriormente definimos el apego en un artículo que escribimos para una revista americana. Lo definimos como una sobreasignación de recursos emocionales y cognitivos a un objeto, constructo o idea en concreto, hasta tal punto de que a ese objeto se le asigna una cualidad atractiva que no es realista y que supera y que sobrepasa su valía intrínseca. Cuando nos apegamos a las cosas, cuando practicamos el apego, estamos generando una dicotomía entre el otro y el yo, entre esto y el aquello. Y alimentamos, damos de comer a ese apego, a esa adicción al yo, a la mismidad en todo lo que hacemos. Bien, hace poco, el mes pasado, publicamos un artículo sobre la teoría de la adicción ontológica en el Journal of Behavioral Addictions. Esta teoría establece que al creer que existen de manera independiente e inherente, los individuos cosifican su sentido del yo hasta tal punto que se relacionan con sí mismos como el centro de un mundo en el que todas las formas de vida, objetos y conceptos son periféricos. Cada vez que un individuo se relaciona con el mundo y sus fenómenos como algo periférico a ellos mismos, esa creencia en la mismidad se reafirma y esto genera recompensas en forma de un sentido del yo más seguro. Se desarrolla un bucle de feedback de adicción, es decir, los individuos se ven como el centro del mundo. Están en un culebrón continuo, en el culebrón de su vida. Ellos son los protagonistas absolutos y todo lo que hacen refuerzan ese apego al yo. Si ganamos dinero, nos encontramos que nos han promocionado en el trabajo, siempre soy yo, mío, somos los destinatarios de las buenas noticias, pero aunque estamos sometidos a circunstancias adversas, alguien ha escrito una crítica desagradable
agradable para mí. No es ella. Ha dicho cosas malas sobre mí. Y aún así hay una recompensa según este modelo, porque ese egoísmo se realimenta todo el tiempo, se reafirma. Por eso empezamos a pasar a lo adictivo, al aspecto adictivo de la adicción ontológica, que vamos a ver ahora. En cuanto a características de la adicción ontológica, normalmente sigue después de que se desarrolla el sentido de la mismidad en la niñez, pero por supuesto se intensifica normalmente en la época adulta. En cuanto a consecuencias funcionales, incluyen que la mente se gira hacia sí misma, acaba agotada. Estamos estresados, agotados, cansados. Necesitamos refrescar. La adicción ontológica restringe la claridad de pensamiento. No podemos tomar perspectiva, no podemos participar con claridad en el momento presente. Estamos demasiado atrapados en nuestro yo. En cuanto a comorbilidades, la adicción ontológica puede ocurrir junto con otros trastornos mentales dentro del espectro DSM-5, ansiedad, depresión, pero puede darse de manera aislada. Es más la causa de estos trastornos. También podemos hablar de trastornos del neurodesarrollo y trastornos biológicamente relacionados. Bien, vamos a ir desglosando la definición que he leído al principio de esta breve charla. Hemos hablado de una convicción fuertemente arraigada. Esto hace referencia al consumo, a la naturaleza consumidora y persistente de esa creencia en un yo que existe inherentemente. Por daros una idea, una imagen. Por ejemplo, la idea de las convicciones nucleares en la terapia cognitiva. Esta convicción profunda va mucho más allá, es mucho más profunda, está mucho más enraizada. Las enseñanzas budistas aseveran que todos nuestros patrones de conducta, nuestras mentes, pensamientos y palabras dejan huella en nuestra mente, y esa huella es tan fuerte que si estamos de acuerdo con la idea de la reencarnación, nos pueden seguir en todas nuestras vidas. En otras palabras, existe un aspecto latente en esa convicción sobre el yo, cuando está allí cuando nacemos, pero por supuesto a veces la alimentamos y vamos añadiéndola y haciéndola más grande cuando nos hacemos mayores. Bien, esto tiene que ver con una convicción en un yo o un ego inherentemente existente. Esto es otra parte de la definición. La conceptualización del yo en la teoría de la adicción ontológica es diferente de la mayoría de los modelos psicológicos del yo en Occidente. Por ejemplo, el esquema de Carl Rogers sobre el autoconcepto, que incluye aspectos de la autovalía, del yo ideal, o incluso Jung, el trabajo de Jung, la visión que tiene del yo, que es mucho más fluida y más dinámica, pero aún así hay un locus del yo en estos escritos. Bien, los fenómenos, incluyendo a nosotros, los seres humanos, no se manifiestan como entidades discretas, autónomas, sino que dependemos de una miríada de causas y condiciones, manifestaciones. Están ahí. Yo respiro vuestra exhalación, vosotros respiráis mi exhalación. Y los árboles se alimentan de la tierra a su vez. Nosotros estamos bebiendo la lluvia que viene de los ríos. Todo está interconectado. No hay límites, no hay separación entre el yo y lo demás. Por lo tanto, ¿cómo puede haber un yo independiente, inherente? Que se diferencia del no yo. Por eso he utilizado erróneo. Hemos incluido el término erróneo en nuestra definición, la de Edo y mía, porque no podemos ver un yo inherente, que existe inherentemente. Eso es una visión errónea, de acuerdo con la teoría de la adicción ontológica. También hemos utilizado la expresión renuencia a abandonar una funcionalidad, abandonarnos y una funcionalidad.
alterada. Son propiedades adictivas. Hemos publicado recientemente un artículo con el profesor Mark Griffith. Es un conocido profesor de adicción conductual, podríamos decir uno de los mejores expertos en este ámbito, y vinculamos la adicción ontológica con los componentes de su modelo para ver si encajaban bien. Y básicamente lo que pudimos demostrar en nuestro ensayo es que tenemos las adicciones químicas, por supuesto, tenemos las adicciones conductuales, ludopatía, adicción al sexo, etcétera. Pero hay otro tipo de adicción que algunos expertos no consideran, la ontológica, es la propia creencia en la existencia del yo. Bien, hay 6 componentes que quiero comentar. Vamos a ver hasta qué punto la adicción ontológica encajaría. El primer criterio sería la predominancia, la importancia. El objeto de la adicción se convierte en lo más importante en la vida de esa persona. Y hay una profunda convicción en un yo discreto. Esa entidad domina los pensamientos, los sentimientos, las conductas de esa persona, define su existencia. No se pueden disociar de esa convicción, de esa creencia en la mismidad. Y esto es absolutamente esencial para ello. Modificación del estado de ánimo es otro componente clave en la adicción ontológica. La modificación del estado de ánimo hace referencia al alivio temporal, un sentimiento de escape, de éxtasis, cuando vemos que la gente se relaciona y eso, la creencia en un yo que existe intrínsecamente, y eso significa que hay un anhelo, una ansia por conseguir objetos, situaciones, experiencias que en su opinión van a redundar en beneficio de ese yo, y cuando adquieren todos estos objetos, situaciones, obtienen una felicidad temporal, hay una modificación de estado de ánimo, pero hay una desventaja que veremos en un momento. La tolerancia es el tercer componente clave en la adicción. Hace la referencia al hecho de que la persona necesita una mayor implicación en el objeto de adicción para conseguir la misma modificación de estado de ánimo. Y se ve que hay niveles crecientes de inmersión en emociones autocentradas, patrones de pensamiento discursivos. Estamos cada vez más implicados en nuestro propio culebrón que nos contamos continuamente. No estamos seguros de que el yo que hemos creado sea real, pero estamos cada vez más profundamente en ese mundo. Nos va estirando, nos va ahogando. Hacemos que el yo sea cada vez más y más grande para sentirnos seguros. Síntomas de retraimiento también son un elemento clave en esta adicción ontológica. A decir verdad, ¿cuántas veces en la historia hemos tenido una persona, un individuo que ha tenido conciencia espiritual, ha querido compartirla con otros? ¿Y cuántas veces los han rechazado? Han sido avergonzados, rechazados, odiados. Es una historia que no deja de repetirse. Aquí, por cierto, no estoy hablando de intentos de aliviar la adicción personal a su yo superficial. Estoy hablando de un desarrollo espiritual auténtico que toma decisiones importantes, que requiere compromiso, que requiere soltar, requiere cambiar de perspectiva sobre nuestro mundo, que requiere despertar y tener el coraje, el valor de practicar mindfulness, de practicar la conciencia espiritual aquí y ahora. Hace falta valor, coraje. A eso me refiero, con verdaderos intentos de participar en la conciencia espiritual, no apegos superficiales. Y me duele decirlo, muchos practicantes de mindfulness creen que se corresponde con una auténtica práctica espiritual, pero no es así. Un buen ejemplo es el de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se dice que intentó compartir el mensaje de conciencia espiritual, amor, para aliviar esa adicción al propio egoísmo. ¿Y qué hizo la gente con él? Pues lo mataron. Bien, un ejemplo un poco extremo, pero aún así creo que es útil. Bien, pasamos al conflicto.
otro componente de la adicción, and it relates to y hace ontological referencia addiction too. hace referencia también a la Relates to ontológica. craving for objects, situations and experiences Esa that are understood esa mismidad to advance supone un interests of anhelo the de self. objetos, However, when situaciones y we do not experiencias que se entienden como, como una mejora de los propios intereses. Pero cuando no consiguen esta recompensa, se produce, se genera un conflicto intrapersonal e intrapsíquico. Esa es la desventaja, el inconveniente. Si buscamos recompensas terrenales, dinero, fama, etcétera, es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque no va a durar. De un modo u otro, esa ganancia se va a perder. Dejamos este mundo o morimos o se nos va de las manos. Esa es la naturaleza de la impermanencia. Esa es una verdad universal. Para terminar, la recidiva es un componente muy importante también en esta adicción ontológica. Hace referencia al hecho de que durante un tiempo breve podemos distanciarnos del objeto de la adicción, pero lo que pasa a veces es que nos atrapa de nuevo, no podemos mantener esa recidiva. Y eso fomenta la adicción. Son procesos cognitivo-conductuales impulsados por el ego que se restablecen rápidamente tras hacer esfuerzos para reducir la adicción al propio yo. Puede ser que consigan alivio espiritual por diversos motivos de desarrollo personal, motivos religiosos, etcétera, no importa. Pero sí que es verdad que las personas experimentan cierta mejora, cierto beneficio, pero se acaba, recaen, hay una recidiva. A veces tienen algunos traspiés, encuentran dificultades y dicen, bien, esto puede esperar un tiempo, tengo que recuperarme de esta situación, tengo que afrontar este problema. No puedo dedicarme a recuperarme de mi adicción. Es decir, no perseveran, no persisten, recaen en esa adicción ontológica. Bien. Gracias por su atención y ahora cedo la palabra a mi colega Aedo Shonin, que va a hablar de tratamiento de la adicción ontológica. Bien, parece ser que la adicción ontológica es una gran enfermedad y, por desgracia, la mayoría de la población mundial sufre de ello. ¿Y cómo lo tratamos entonces? Tenemos una tendencia de crear seres yos. ¿Y cómo soltamos esa esclavitud del yo? Tratar la adicción ontológica se trata de sacar la raíz tan enraizada para poder librarnos. Y así podemos la posibilidad de recrear muchos nuevos yos. Porque a lo mejor somos un yo distinto con los niños, con los amigos, viendo un partido de fútbol. Hay muchos yos en nuestras vidas. Y creemos, claro, hay distintos lenguajes para distintos estados del yo. Y el que es muy el criminal violento en la cárcel, él está ahí porque otros le han dicho que es un violento y también él se lo ha dicho a sí mismo, también a su yo. Entonces, el hecho de sí mismo, él ha creado su yo. Su yo, en este caso, es una entidad violenta y no cree, por lo tanto, que es posible cambiar. Pero sí que es posible cambiar. Entonces, ¿cómo logramos este cambio? Hay que deconstruir esa, digamos, construcción que ha sido construida previamente. El individuo tiene que darse cuenta de varios factores de cómo ha llegado a hacerse esa construcción y que quizá tienen que conocer que tienen ese poder, que tienen el poder de crear un constructo y han permitido que otros han hecho esa construcción del yo hecho por otros también. Entonces ellos, en tanto los otros como uno mismo, ha participado en esa construcción y tienen que entender que hay un ser, un yo imputado,
y tiene que darse cuenta de que no es plausible esta visión del yo estrecha. Hemos tenido, como he dicho antes, el poder de crear ese yo y varios tipos de yo, y a la vez tenemos el poder de deconstruir, deshacer esas construcciones hacia algo más bonito, mucho más precioso y bello. Tenemos ese poder. En la fase 1 hay que darse cuenta, cuando uno se da cuenta del ser, el yo imputado, se utiliza la psicoeducación, se emprende los principios del no yo y lo que es la vacuidad, el nada. Hay que experimentar esas sensaciones, esa vacuidad, experimentar el no yo. Porque cuando empezamos a comprender que tenemos una interdependencia, porque mi existencia aquí tiene que ver con la existencia de los demás, con la actividad, las interconexiones con los demás. Porque si no hay una parte, no hay la otra. O sea, es una relación mutua, en cierto modo. Entonces, una persona, cuando quiere encontrar su yo dentro de sí, cuando yo quiero buscar dentro de mí Edo, yo encuentro el agua, la lluvia, por lo tanto, encuentro sangre, carne, los ríos, los huesos, los años, una boca, la lengua. Sigo investigando, también con el microscopio puedo ver átomos, moléculas, electrones, electrodes, todas las partes. De hecho, Edo en sí no existe. Más que investigo en Edo, más investigo, menos probabilidad saldré de sacar un Edo. Tenemos que, por lo tanto, educar a la gente a través de meditación, o sea, enseñarles la meditación de la vacuidad, de lo que no hay. Y es una meditación concentrativa que nos introduce una tranquilidad en el cuerpo y ofrece un espacio de respiración, respirar, que respire la mente. Y eso permite uno relajarse, buscarse un enraizamiento estable antes de poder proceder a otro estadio. Esa concentración tiene que ser una concentración meditativa, y esto es lo que hace mindfulness. Es como un guardián, está fuera del portal, digamos, de alguna manera, y actúa como un soldado concentrado, protector, y la concentración. La meta es, por ejemplo, la respiración. En mindfulness, el guardián o el soldado tiene que asegurar que la parte, digamos, profunda del mente no se ve molestada por nada. Es la meditación concentrativa, concentrada, introduce la persona a la tranquilidad, a sentirse relajarse, lo introduce al cuerpo y le da un espacio de respiración metafórico para la mente. La mente puede respirar, tomarse su tiempo respirando. Y eso es lo que hace mindfulness. Las sensaciones de la tranquilidad meditativa deben ser animadas, pero depender solamente, llegar a una dependencia sobre ellos, no hay que animarlo, no. Lograr una dependencia, no. Eso no hay que. Uno de los estadios que he comentado antes se llama la perfección, sentirse bien, el bliss en inglés. No hay que formar una adicción a ese estado de perfección, el bliss, el gozo, el bienestar. No hay que adictarse al gozo, porque el gozo hay pocos momentos. En la segunda fase se trata de desconstruir el ser, el yo imputado. Y hay que enseñar a la gente
Primero hay que hacerlo uno mismo antes de enseñarlo a los demás, por supuesto. Tenemos que mirar hacia adentro, hay que buscar todos esos yos que tenemos y darnos cuenta que están vacíos, esa vacuidad que tiene cada yo en esta existencia que hemos construido. Es una técnica indirecta que incluye competencias espirituales con la generosidad, el amor y también estar consciente de la muerte. Y esto nos ayuda a ir pasando las cosas y eso influye en nuestros pensamientos, nuestras reacciones. Eso sería aplicable al yo, al ego. Estas técnicas ayudan a socavar indirectamente, minar la egocentricidad. Bien, si nos miramos a nosotros mismos, empezamos a soltar, a dejar ir, porque la meditación es exactamente el proceso de soltar, de dejar ir. La experiencia de soltar. Bien, las técnicas directas consisten en la investigación meditativa de la mismidad y los fenómenos a través de Vipassana. Una vez hemos conseguido apaciguarnos, tranquilizarnos, nuestro cuerpo, nuestra mente, es cuando la mente se centra, está concentrada en el objeto de meditación, que puede ser la respiración al principio. Solo entonces, cuando ya estamos estabilizados, podemos pasar a interrogar, a preguntar a los fenómenos quién son, qué son. Vipassana se traduce a veces como una forma de ver superior. Pero esto no es mindfulness. Mindfulness es mindfulness, meditación es meditación. Están separadas y claramente diferenciadas, aunque dependen una de otra. Esto implica captar el foco de atención que se ha cultivado durante la meditación concentrativa y luego dirigirlo, orientarlo para identificar las causas, las propiedades y la naturaleza absoluta de un determinado fenómeno, incluyendo y sobre todo el yo. Implica un intento por ubicar esa mismidad del objeto de meditación y también el meditador en términos más generales. Hemos de ver la vacuidad del yo y la vacuidad del objeto de meditación. Pasamos a la tercera fase o estadio. El objetivo no es eliminar la identificación con un yo. Ese no es la meta. Lo hemos creado es relativo. El no yo no significa no cuidarse de uno mismo. Tenemos que cuidarnos. Hemos de ser generosos con nosotros mismos. Hemos de ser pacientes con nosotros mismos. Necesitamos un yo que practique, pero hay que entender que ese yo es dinámico, es fluido. Hemos de crear, de construir nuestro anterior yo y crear ese yo fluido y dinámica. El no yo es una herramienta que utilizamos para socavar, reducir el apego al yo que hemos generado. Es un constructo de la conceptualización sujeto-objeto, de la diferencia entre el yo y el otro. Es un concepto, es un constructo y como seres humanos tenemos la tendencia de crear conceptos, creérnoslos, pero los conceptos están creados por la mente. Describe una experiencia o un estado de realización. Ese no yo describe una experiencia, un estado de realización, pero nunca podrá encarnar, personalizar por completo ese estado, esa experiencia. La vacuidad, podríamos leer todos los libros que queramos. Es como aprender a nadar. Podemos leer libros sobre cómo aprender, podemos oír a nuestro instructor, podemos leer un vídeo, pero hasta que no me meta en el agua no voy a experimentar nunca lo que es nadar y aprender a nadar.
Bien, para crear ese yo dinámico, no dual, no dualista, cuando los yos del yo y el no yo se abandonan, como digo, hemos de aprender a soltar. Una vez abandonados conceptos del yo y no yo, el individuo mora en un yo auténtico, verdadero, que engloba al individuo y el todo, la persona y el todo. Vivimos en una sociedad, pero aún así somos individuos. Cada pensamiento que tengo en este momento, todo lo que digo, todo lo que hago, pienso, digo y hago, va a crear no solo mi siguiente momento, sino que va a crear vuestro siguiente momento también. Por eso somos creadores, todos somos creadores en última instancia. Este yo nuevamente construido es una entidad mucho más fluida y más dinámica, toda una nueva realidad, pero aún así sigue siendo una ilusión. Es algo que tenemos que entender y tenemos que experimentarlo y reconciliarnos con esa idea. Reducimos las convicciones y las conductas egocéntricas. Ya no hay un yo sustancial al que podemos ofender, por ejemplo, o al que podamos decepcionar o engañar o traumatizar. En otras palabras, ya no hay un locus fijo sobre el cual se pueden montar una serie de estados cognitivos-afectivos inadaptados. Y ese nuevo yo dinámico reconstruido se libera de las diferentes alteraciones funcionales comúnmente asociadas a la adicción ontológica. Cuando nos hacemos mayores, empiezo por cuando nacemos. No tenemos conceptos, no tenemos pensamientos, no tenemos procesos mentales. A medida que nos hacemos mayores, estamos creando nuestra propia prisión, nuestra cárcel. Y esa cárcel cada vez se hace más pequeña, pero aún así el yo, porque nos enseñan desde niños que esto es importante, es el yo cada vez es más gordo, más grande, tiene un cuerpo enorme y está metido dentro de esa celda. Tenemos que enseñar a esa mente que la prisión es una ilusión y podemos liberarnos, podemos salir de ellas. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Thank you all for coming. Gracias por invitarme para hablar acerca de estos temas tan fascinantes en mindfulness y el ego. Y es también a la vez muy complicado, como hemos visto. Es complicado. Hay varios constructos o conceptos que operan a la vez, están relacionados, pero no son las mismas cosas, a la vez son separadas. Cuando hablamos del ego, del yo y la conciencia, y claro, los límites entre ellos están muy difuminados, pueden ser muy difuminados, y además muchos de esos constructos hay una definición consensuada y esto hace que el trabajo, poder trabajar en este campo, lo hace más complicado, más complicado para el mindfulness entrando en estos campos. Y también hay mucho de subjetividad. Y también es difícil para mí que tengo que hablar en inglés, eso me lo hace más difícil, pero bueno, haré un esfuerzo. Y bueno, en cuanto a la conciencia, ¿qué significa la conciencia? Hay muchas definiciones, muchos de los autores creen que hay dos componentes principales. Uno tiene que ver con el flujo de imágenes mentales, no solamente del, digamos, el aporte, el input visual. Y como Eric Chandler dijo, es como estar en una película en 3D, porque ahí vemos un flujo de experiencias cambiantes. Pero este flujo de emociones, experiencias, deseos, sensaciones corporales, pertenecen a uno, ¿no? Tienen que pertenecer a uno, porque es la idea de ser propietario de algo. Y ser dueño de todo esto, somos dueños de nuestras mentes, es la idea del yo.
pertenece al yo todo esto. ¿Pero qué quiere decir un yo? Entonces, el yo no es un fenómeno único, podemos diferenciar, bueno, distintos tipos de yos, ¿verdad? Podemos hablar del yo como un cuerpo, nuestro cuerpo, o tengo dolor en la rodilla, o una encarnación de una idea, o como una pierna o un brazo que ha sido imputado. Hay una sensación física, de sensaciones físicas en este brazo amputado. El brazo ya no está, pero percibimos las sensaciones. Podemos hablar del yo como una perspectiva. También es un locus, puede ser un locus, una manera de verse, un deseo, un locus cara al mundo. El yo es también el deseo de querer hacer algo, de llevar a cabo, de realizar cosas. Y también podemos, sí, la voluntad de cada uno puede ser el yo, nuestros deseos y voluntades. Y también se puede entender el yo como una narrativa que supone toda una serie de memorias biográficas conectados con conceptos del yo. Y también tenemos un yo entendido como un yo social, cómo ven los demás a mí, y también como yo pienso de los demás. O sea, es la verdad que es un yo de muchas facetas, muchos aspectos. Voy a hablar más del yo como perspectiva y el yo como narrativa, porque yo pienso que estos dos están más relacionados con el ego, el concepto de ego. Y a ver, ¿cómo vemos el yo como perspectiva desde este punto de vista? ¿Cómo se aprende? Desde la psicoterapia funcional analítica, que es una de las posibles explicaciones para entenderlo, el desarrollo del yo, por ejemplo, empieza con 3 estadios. Y en esos estadios, por ejemplo, aprendemos cómo hablar. Por ejemplo, los niños aprenden a hablar. Cuando un niño dice, yo veo naranja, puede decir empiece a producir frases. No son realmente buenas frases, son unidades funcionales de información. Es como si fuera una palabra única. Son como agrupaciones de palabras. Veo naranja, hambre tengo, cosas así, ¿no? Es información que se refiere al mundo interior. No son frases reales, porque el niño o niña no diferencia entre el yo, entre el ver y ni naranja. O sea, no empieza a diferenciar esas 3 partes del lenguaje. Todo funciona como una entidad única. Pero el niño empieza a ver, incrementa la cantidad de frases enteras y poco a poco, en este mundo interno de frases, el niño empieza a ver, por ejemplo, las frases con el verbo ver, dice que con otros verbos, yo quiero, yo veo, es diferente. Empieza a distinguir distintos, yo quiero helado, yo veo naranja, son distintos. Empieza a distinguir, claro, yo quiero helado, yo quiero otra cosa, quiero un zumo. Es la idea, lo que tienen en común es el deseo de querer algo. Entonces, en un segundo estadio, ya el niño empieza a agrupar distintas experiencias del acto: ver, querer, necesitar. Entonces, en el estadio primero, ¿cómo aprendemos un color? No solo con un color, aunque sea una naranja. Para aprender el concepto de color naranja, hacemos una colección de cosas muy distintas, pero todos tienen el mismo color.
Pero vemos que en esta colección de cosas hay una cosa en común y la cosa en común es el color. Entonces, en el primer estadio tenemos mucha información. En el segundo estadio hemos sustraído la información de todas estas cosas en el segundo estadio. El color naranja. Entonces, en análisis psicológico ocurre lo mismo cuando se hace la transición desde el estadio 1 hasta el estadio 2. ¿Y qué pasa en el tercer estadio? Entonces, es el mismo proceso. ¿Y qué hay entre lo mismo entre que yo veo, yo siento y ven que en el tercer estadio está el yo? El I en inglés es el yo. Yo. Se da cuenta el niño que no es una cosa, que no hay límites, no hay límites temporales. Es diferente del objeto observado. Está siempre el aquí y el ahora y siempre ha sido. Y te podemos preguntarle al yo, si tú perdieras tus brazos y piernas, ¿tú seguirías siendo tú? O sea, tú yo. Y uno puede decir, sí, seguiría siendo el mismo. Y también la pregunta, por ejemplo, el yo que está aquí ahora mismo delante entre nosotros, ¿es el mismo yo que cuando tuviste 12 años, cuando tenías 12 años de edad? Y la respuesta es sí. Entonces esto ya es una especie de análisis de lo que es el yo, es una perspectiva del observador. Y eso se llama como se llama como difusión o apartarse del centro, o sea, descentralizar. Es la capacidad de observar los pensamientos y sensaciones de manera distinguida. Por ejemplo, el mindfulness es como la metáfora de la antorcha que puede alumbrar distintas zonas. Y alumbra, aquí está alumbrando un árbol, pero también el mindfulness puede alumbrar eventos que han pasado o que perduran en la mente. Otra metáfora puede ser, pues hablar de la perspectiva del observador. Por ejemplo, cuando es como la idea de lo que se ve en el río que fluye de la conciencia, o podemos identificarnos con el contenido. O sea, percibo que pienso que soy tonto, estúpido, o decir yo soy estúpido, o percibo que tengo una sensación de vergüenza, con el ser narrativo, estoy avergonzado. Y Sara nos demostró antes, hay varios estudios que nos dicen que los circuitos distales de neurones nos ofrece modos distintos de autorreferencia, distintas experiencias del yo. Ella nos explicó en su modelado cómo va operando las digamos, distintos engranajes del yo. Pero podemos tener autoconstrucciones, tener autopercepciones. Si conectamos con esos constructos autodescriptivos, esto nos da pie a unas definiciones como yo, como perspectiva, yo soy lo que sea, o yo puedo irme hacia contenido de perspectiva. Soy un padre, soy tímido, soy trekkie, que me gusta Star Trek, la serie televisiva.
Entonces, yo puedo fusionar contenidos con perspectivas del yo. Y eso es importante en el desarrollo del ego. Hay muchas posibilidades. Hay una lista aquí de chequeo que podemos hacer y uno puede elegir aquí lo que uno piensa como autoconstructos del yo. Pueden que estos constructos nos hacen sentir feliz o no. ¿Y qué es el ego? Parece ser que el ego es la narrativa del yo con la fusión mental. O sea, hay una información autorreferencial y quizá hay la fusión mental, pero quizá falta otro segmento, otro elemento. No estoy del todo seguro, pero parece ser que hace falta algo más. Yo creo que puede ser el tema del apego, como dijo Brown, es la ausencia de ideas fijadas, imágenes o objetos, y es la ausencia de una presión interna de obtener, conseguir o evitar cambios en experiencias o circunstancias. Y tenemos, por suerte, una escala para medir el apego, como ofreció Ballinder Kaur Sadra, y tenemos también validada una versión española de las propiedades psicométricas del no apego, la escala NAS, y hay 30 preguntas o digamos, afirmaciones que uno puede aceptar, no aceptar, y uno puede calibrar uno puede decir si está muy de acuerdo o quiere abarcar ciertas cosas o empujar hacia afuera ciertas cosas. Estos son 30 elementos que se han redactado para medirlo. ¿Y cuál es la relación entre distintos aspectos del mindfulness y el no apego? ¿Cuáles son esas? ¿Cómo es esa relación? Tenemos las correlaciones, como comenté antes, correlaciones con el NAS, y hemos visto esto con la gente que practica la meditación, y tomo esta muestra que se ha sacado hace bastantes años, una muestra de 326 personas, y podemos ver cuáles de esos aspectos están relacionados con mindfulness y cuáles también tienen una conexión directa o una correlación con la escala de no apego. Por ejemplo, estar consciente de eventos, actuar con conocimiento, no enjuiciar el entorno, eso tiene que ver con la aceptación de uno mismo, el hecho de no reaccionar, el conocer el estado del cuerpo de cada uno y el tema de descentralización que comenté antes. Y vemos que aquí las valoraciones son altas. El más pequeño es describir y el más alto hemos visto aquí como valores descentralizar. Las correlaciones no son informativas, sin embargo, porque podrían ser más informativas si sabemos que muchas correlaciones podrían solaparse, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, cuando queremos predecir el nivel, los variables predictores del apego, vemos que algunas facetas en análisis desaparecen y algunas continúan o se prolongan. Por ejemplo, el conocimiento activo, la atención continúa en la ecuación. El no enjuiciar el entorno sigue. El conocimiento del cuerpo, concienciación del cuerpo sigue. Y vemos que la R cuadrada es bastante alta, o sea, llega a un nivel de 6.1. Pero vemos que no todos los componentes tienen el mismo impacto. Otros tienen un valor estadístico más profundo. Y quizá lo más importante es la descentralización, y eso lo demuestra cuando aplicamos los valores beta, y demuestra la fuerza
de los valores cuando hablamos del no apego. Después del descentralizarse, el no enjuiciar juega un papel muy importante después de la descentralización. Y lo mismo ocurre que si hacemos un análisis de regresión lineal en el NAS, vemos que el conocimiento activo continúa, el no enjuiciar continúa y la descentralización continúa. Pero claro, hay que tener mucho cuidado. ¿Están relacionados o es la misma cosa? ¿Son diferentes de verdad? ¿Hay relación o es exactamente lo mismo? Esa es una pregunta que voy a dejar a la discusión más tarde, porque las correlaciones vemos un gran solapamiento. En cuanto a la aceptación, parece ser una gran correlación con no enjuiciar, con aceptarse. Y también vemos una conexión de la no apego con el acepto, pero igual estamos hablando de otra, digamos, fachada del mismo aspecto, como una pirámide. Depende de qué lado uno esté mirando, depende cuál es el punto del observador, cara, por ejemplo, una pirámide. Entonces, ¿qué podemos hacer con el ego? Podemos aceptar una serie de cosas, pero yo diría, por ejemplo, para ser, yo diría, estar consciente del cuerpo puede ser más una cosa de tener muy claro en uno mismo entre ser y hacer cosas, entre observar y describir, y entender el yo como un proceso. Y varios psicólogos proponen que el yo es un proceso, y ellos subrayan que ser consciente de lo que está pasando ahora no necesariamente hay que fusionarse con eso. Para estar consciente de algo no hay que a la vez fusionarse con ello. Y en el mindfulness puede ayudarnos a desconectar de manera adecuada una fusión no útil. Pero cuando hacemos la meditación, surgen preguntas y a veces queremos cambiar el contexto. Cuando uno piensa que no puedo, por ejemplo, que nunca, si se rompe una relación y te dices nunca podré estar con otra persona, hay esa tristeza. Si preguntáis a esta gente triste y les preguntáis, ¿tú crees que eso será lo mismo en 2 meses o 2 años? ¿Que esa sensación seguirá contigo dentro de 2 años, esta sensación de pérdida? Mucha gente dicen que en 2 años habrán cambiado la emoción. Y yo creo que hay técnicas de fusión para cambiar el tono, la tonalidad de la emoción. Y esto es útil para expresar la información como autorreferente. Y esto tiene el mismo impacto, porque a lo mejor uno piensa, si expreso esta idea, dirán, pensarán que soy estúpido. Pues esta manera de verlo también cambia. Y eso es lo que dijo John antes, que es una falsa creencia. Es como estar delante de un ilusionista, te hace un juego. Sí, puedes moverte un par de grados para un lado o hacia otro, pero tú verás que el truco es un truco, porque podrás verlo de lado y cómo ha hecho el truco el ilusionista. Y yo creo, en cuanto al apego, ese problema, yo creo que los papeles del altruismo, la empatía, la compasión y aceptarse son muy útiles, son campos muy útiles para trabajar. Muchísimas gracias por su atención. Hello, thank you for that. Hola, muchas gracias. Tengo una pregunta para
Para los señores William Van Gordon y Edo Shonin, ¿puede darnos más información sobre la adicción ontológica, sobre este trastorno? La gran pregunta es, ¿ustedes han hablado de esta adicción? Han visto cómo tratarla, pero no han mencionado cómo diagnosticarla. Quisiera ver si pueden darnos más información sobre la diagnostica. Quiero compartir una preocupación que tengo sobre esta teoría. Tal y como la he entendido, diagnosticarían a una persona que padezca esta enfermedad, esta aflicción mental, si esa persona no medida o no tiene un estilo de vida espiritual. Y, en mi opinión, estoy de acuerdo que en la sociedad tenemos un problema con las personas que son demasiado egocéntricas, que tienen una total falta de trascendencia. No obstante, creo que sería complicado y, arriesgado etiquetar a las personas como mentalmente enfermas. Hay dos posibles consecuencias. Creamos dualidades, de nuevo, creamos personas que están enfermas, pero no, puede ser que simplemente sean menos maduras. Etiquetar a alguien como enfermo o enferma le resta autonomía y les deshabilita respecto al proceso natural de envejecimiento. Si estoy enfermo, hay un problema y me cuesta más evolucionar personalmente. Por eso, en mi opinión, toda esta cuestión me parece un poquito paternalista. Yo creo que si fuéramos más a los detalles sobre cómo diagnosticar y cuántas personas han analizado, cuántas personas, si nos mostraran cifras y estadísticas y la ciencia, aclararía más. Estoy seguro de que lo habrán pensado. Estamos aquí para debatir, así que pues les agradezco que nos den más información. Gracias. Okay, well, thanks for sharing your... Gracias por compartir sus inquietudes. Solo por aclarar, la adicción ontológica es una teoría, es un modelo de la psicopatología, es un modelo de la existencia en realidad. Aunque aludimos a la adicción ontológica como un diagnóstico discreto, no es verdaderamente la forma de entender el modelo. En cuanto a síntomas, tal y como hemos mencionado, el síntoma clave más importante de esa adicción es un fuerte apego al yo. No utilizamos ninguna etiqueta. No hablamos de ser meditador experto o no, porque ser un meditador experto puede significar cosas muy distintas a las distintas personas. No sabemos. La práctica espiritual, no sabemos, es una práctica que ayuda a trascender el yo. Hemos de utilizar, ahí es donde están los criterios de diagnóstico. Creo, si lo utilizamos como enfermedad mental, eso estaba en una de las primeras diapositivas, no estamos hablando de una teoría. Ustedes dicen que esto subyace a muchos otros trastornos que están muy bien investigados y, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, etcétera. Entonces, podrían ser concomitantes o incluso la causa de todos estos trastornos. Ustedes están utilizando términos que van más allá de la teoría. Están hablando de algo que parece que existe. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar de teorías, lo que estamos transmitiendo a otras personas. Cuando hablamos de enfermedades mentales, es una expresión muy fuerte. Hay que pensar, si tenemos una enfermedad, hay que pensar en criterios de diagnóstico. Bien, gracias.
La teoría de la adicción ontológica es una teoría de las enfermedades mentales. Del mismo modo que tenemos la teoría biopsicosocial de las enfermedades mentales, esta es una perspectiva algo distinta, es un poco ampliada porque la teoría de la adicción ontológica abarca factores biológicos, sociológicos, etcétera. Pero también dice que los factores espirituales también, bueno, en realidad necesitamos esas teorías, necesitamos esos modelos para que nos ayuden a explicar y a entender mejor cómo los seres humanos se desarrollan las enfermedades mentales, cómo desarrollan un malestar o angustia psicológica. Si tenemos miedo de defender que el desarrollo espiritual es un factor que subyace al bienestar, no avanzaremos. Hace 30 años, si alguien hubiera propuesto que hoy mindfulness estaría aceptada plenamente por la comunidad científica, sociológica, como un constructo bien asentado, como una práctica de bienestar, se habían reído de ellos, pero gracias al trabajo duro de determinadas personas, al conseguir que mindfulness pasara a la esfera empírica, hemos demostrado que es un constructo creíble y que tiene un papel que jugar. Y podríamos hacer lo mismo con la conciencia espiritual. Por cierto, no estoy hablando de religión, son dos cosas muy distintas. Pero siempre tenemos miedo de hablar de estas cosas, de referirnos a la espiritual como parte importante de nuestro bienestar. El ámbito de la ciencia del bienestar no va a avanzar si no lo tenemos en cosas. Tenemos que etiquetar las cosas como son. Si hay algo es espiritual, le tenemos que llamar por su nombre. Si algo es una enfermedad mental, ¿por qué no llamarla así? Por supuesto, con la precaución, con la nota de precaución de que puede haber diferentes interpretaciones de esos términos entre culturas y entre diferentes de personas, personas que practican meditación, mindfulness, etcétera. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Buenas tardes y muchas gracias. La pregunta es para William Van Gordon y Edu Sonin. Yo quería... Aquí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes. La pregunta es para William Van Gordon y Edu Sonin. Yo he visto otra posibilidad, también al hilo de la pregunta anterior, para que veamos un poco esa, no sé, nos ayude a ver más claro. A mí me ha ayudado la teoría que han expuesto, me ha sorprendido también, porque yo la he captado, digamos, en la manera como traducir un poco por el término reinventarse, podría ser, como trascenderse de nuevo, pero de una forma natural, no como una, estudiando la mente, estudiando el yo, viendo de forma natural el proceso que es el yo, desde lo sencillo, desde lo humilde. Yo lo he entendido como reinventarse, no como como algo enfermo, sino como algo natural, que podemos trascender a ello con mindfulness. ¿Podría ser reinventarse un poco su teoría? Gracias. Sí, desde luego. Somos los creadores, como dije antes, en este mismo momento. Todo lo que pienso, digo y hago va a crear mi siguiente momento, pero también va a crear el siguiente momento de otras personas que me rodean. También generará el siguiente momento del entorno en el que me muevo. Por lo tanto, yo soy un creador, tú eres una creadora, tú inventas. Tenemos un lienzo en blanco delante de nosotros. Una vez hayamos deconstruido todos esos yoes que hemos creado, todas esas ilusiones, hayamos limpiado el terreno, no podremos liberarnos de nada. Vamos a crear dos montones, dos montañas, una de ellas con material reciclable que podremos utilizar enseguida y otra montaña de cosas que vamos a reservar, que tenemos que guardar en nuestro sótano. Limpiamos el terreno por completo. Una vez ya lo tenemos limpio, empezamos a reconstruir algo
algo, para ello utilizaremos el material reciclable. Partes de nosotros que son más positivas las aprovechamos enseguida. Las cosas menos útiles, las emociones potentes, el ocio, el miedo, son hasta que no sepamos utilizar esas herramientas de manera adecuada, tenemos que mantenerlas en el sótano. Cuando estemos estabilizados, tranquilos, sosegados, podremos ir al sótano y cogerlas y sacarlas, empezar a investigar con ellas, ver cómo podemos utilizarlas en esa reconstrucción. No sé si respondo a su pregunta con esto. Tenemos tiempo para 2 preguntas, breves, concisas. Sí, mi pregunta es para Edo, Shonin. Veo que en los últimos 20 años hay mucha autoconstrucción. Lo vemos incluso en los niños, este proceso, en gente muy joven, adolescentes. Y el concepto, la teoría que ustedes han presentado hoy es bastante abstracta. Por eso mi pregunta es, de manera preventiva, ¿cómo podemos unir estas 3 fases de tratamiento y aplicarlas a los jóvenes, adolescentes? Los jóvenes son muy abiertos. No han acabado de construir esa cárcel o están en el proceso de establecerse. Es cuando llegamos a la edad adulta que esa prisión de los conceptos, los pensamientos, las emociones y los conceptos del yo se acaban de formular, de construir y se han, digamos, las hemos hecho hormigón. Construimos los barrotes y esa prisión cada vez es más pequeña. Cuando trabajamos con niños tenemos que encontrar el tipo de lenguaje adecuado. Hay que explicarles que la vacuidad, ese lugar limpio, ese terreno limpio no es un lugar que da miedo, es un lugar agradable y te puedes quedar allí totalmente tranquilo, sosegado y luego empezar a construir a partir de ahí. No hay nada correcto, no hay nada incorrecto, no hay bien ni hay mal, simplemente tenemos que ir fluyendo a través del cambio, permitir que el cambio ocurra y estar con él, permanecer con él. Si los niños entienden esto, pueden generar unos cimientos muy sólidos y ser adultos sanos en el futuro. 2 preguntas breves, concisas, puntuales. Hola, mi pregunta es para Edo Shonin y William Van Gordon. Bien, es un tratamiento demostrado de este trastorno de adicción. A mí me parece que hay algo que no está bien dentro de nosotros. Por eso, lo que se me ocurre preguntarle ahora, esto forma parte de nuestra naturaleza, tenemos defectos, errores, y ustedes han descrito diferentes fases del proceso de deconstrucción y de reconstrucción del yo. Me da la impresión, por lo tanto, de que es una manera de mejorarnos, pero es para poder mejorarnos no estaríamos respetando nuestra integridad como seres humanos. Desde mi punto de vista, no tiene tanto que ver con desconstruir y reconstruir, sino elevar la conciencia de uno mismo. Y esto, en realidad, podría ser el fundamento que en el futuro permitirá que el ego trascienda hacia algo más. No podemos decir que hay algo que está mal y que tengo que deconstruirlo. Es una expresión personal. Solo quería compartirla y si usted tiene algo que decir. Sí, me parece una buena pregunta. Gracias por compartir sus impresiones con nosotros. Somos seres humanos. Vivimos en este mundo. Puede haber un mal entendido sobre el apego y el no apego. El objetivo no es superar el apego. El objetivo es aprender a trabajar con el apego. Es aprender a no estar apegado al apego. Hemos de disfrutar nuestras vidas. Hay que disfrutar de lo que comemos, de lo que vemos, todas las maravillosos dones que tiene este mundo.
y hemos de disfrutarlos con responsabilidad. Hay que alejarse del concepto de lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y mal. Hay que disfrutar del apego, trabajar con él, pero digo, no apegarse al propio apego. Última pregunta. Quisiera hacer un comentario y una pregunta sobre la adicción ontológica y sobre el apego al yo, que para mí son ligeramente distintos. Sí, comparten muchas cosas, pero sí que hay diferencias. Son conceptos algo distintos. Bien, sobre la adicción ontológica, mi pregunta es la siguiente. Normalmente la adicción se utiliza es una conducta que afecta a un grupo de personas, pero no es universal. Eso sería una adicción. Por otro lado, la tendencia a pegarnos, la tendencia, esa tradición se transmite como un concepto universal, que forma parte de la condición humana. Por eso yo les pregunto, en esta teoría, por lo que hemos entendido, el hecho de que el ser humano sea proclive a esa adicción, la propensidad, ¿cuál sería la diferencia entre una tendencia humana natural y universal o cuando esta tendencia empieza a suponer, a crear una entidad de enfermedad? ¿Cómo podemos distinguir y entender ambas? Tiene usted razón. La adicción ontológica está avanzando hacia aludir a una característica ya de la existencia humana. Es una tendencia latente hacia un apego al yo. Es como un proceso natural casi, ¿verdad? El no apego es un componente también de la teoría. El apego es una expresión de la adicción ontológica. Y no sé si podríamos identificar, encontrar un lugar, esta condición humana subyacente, no sé si sería un rasgo característico definitorio o una enfermedad. Sí que es un continuo, pero hasta ahora no lo hemos resuelto, no hemos conseguido poner un punto de corte diagnóstico, encontrar un punto de corte diagnóstica. Vamos a terminar esta mesa redonda polémica y espero que les haya parecido útil. A las 4 tenemos la conferencia magistral de Vimalasara. Muchas gracias.